En esta ocasión vamos a continuar con el tema de pares de ángulos. Te invito a entrar a tu navegador. Luego de que entre a tu navegador, vas a YouTube. En YouTube escribe Misael Profe. Aquí lo va a ver Misael Profe. Aquí te va a salir Misael Profe. Te suscribe, activa las notificaciones, pon todas las notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los contenidos que vamos a estar subiendo de las diferentes áreas a nuestro canal. Puede entrar a nuestro canal y ver la gran variedad de contenido que estamos subiendo toda la semana, 2, 3, 4, hasta 5, 10 videos diarios estamos haciendo para que tú puedas disfrutarlo. Así que cuento contigo. Clasificación según su posición. Los ángulos pueden ser ángulos adyacentes si estos se encuentran uno a continuación del otro. Creo que esta explicación es muy básica, no tiene esa gran perdedera, lo que quiere dejar dicho que aquí lo tengo representado por dos letras griegas. En sentido general, si están uno a continuación del otro y tienen el lado en común, como siempre deben tener los ángulos adyacentes, entonces cumple la condición. Primero, que uno esté a continuación del otro, y segundo, tener un lado en común. Esas son las dos condiciones que debemos cuando vamos a determinar si dos ángulos son o no adyacentes. Aquí tenemos claramente un ejemplo de ángulos adyacentes. Tengo el ángulo A y el ángulo B. En este caso decimos que A y B son adyacentes porque primero están uno a continuación del otro y segundo tienen este lado en común, este lado que está ahí. Si decimos, por ejemplo, que este es el punto P, ¿verdad? Y aquí este extremo es H, entonces podemos decir que el ángulo A y B tienen el lado PH en común. Ángulos consecutivos, definición o la explicación que estoy dando, es que estos ángulos se encuentran uno a continuación del otro consecutivamente y pueden formar más ángulos. Aquí estamos claros de este ejemplo en esta imagen. No tiene esa gran complicación entender esta definición. Ángulos opuestos por el vértice. Decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando se encuentra en sentido contrario a otro ángulo. Aquí tengo una representación, por esta representación va más dirigida a lo que es la medida de los ángulos congruentes que tienen la misma medida. Esa es otra condición, los ángulos congruentes miden lo mismo. Es decir, que si yo tengo el ángulo alfa acá, ¿verdad? El ángulo alfa, que es este, que sería este que está acá, sería congruente. ¿Con quién sería congruente? Con el otro ángulo alfa, que sería este que está aquí. Entonces, en sentido general, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Es decir, que si este ángulo mide 20 grados, sería congruente con el otro que también tendría que medir 20 grados. Algo que debemos tener en cuenta es que los ángulos opuestos por el vértice, como su nombre lo dice, tienen el mismo vértice, tienen un vértice en común. Aparte de ir en lados opuestos, este apunta hacia la derecha en este caso, y este hacia la izquierda. También no mi derecha, claro, y mi izquierda. Entonces deben tener eso en cuenta, que tienen el mismo vértice y van en sentido contrario. Vamos a ver algunos ejemplos, a seguir viendo ejemplos de ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos paralelas que he cortado por una secante. Ese tema lo vamos a estar viendo también, pero simplemente ahora voy a tomar este ejemplo para determinar cuáles son los ángulos. Vamos a ver aquí los ángulos opuestos por el vértice. Entonces yo voy a decir aquí, tengo el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí puedo decir que el ángulo 1 es congruente. ¿Con cuál ángulo? Con el ángulo 4, porque son los que están en sentido opuesto.
¿Qué otro? El ángulo 2 sería congruente al ángulo 3. Muy bien, este mismo. Y aquí en esta parte, acá, el ángulo 5 sería congruente con el ángulo 8. Y el ángulo 6 sería congruente con el ángulo 7. Muy bien dicho. Esos son los ángulos congruentes que tengo en esta imagen, que tienen que tener la misma medida. Aquí tengo de nuevo esta imagen. Aquí tengo, para ir determinando, aquí tengo T, que viene siendo ¿qué? Secante, ¿verdad? La secante, vamos a ver si lo escribimos ahí, más o menos. Un poco incómodo escribir con esto, pero hacemos ahí. Muy bien. Y tengo a R, que es la recta R, que es paralela, así se quiere paralela a S, a la recta S. Entonces, si R es paralela a S, esas dos barras significa paralela, esas dos que están ahí. Entonces quiere dejar dicho que T es secante a R y a S. Bien, T es secante a la paralela R y S. Se puede leer así eso que tengo ahí escrito. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son los ángulos opuestos por el vértice que tengo en esta imagen. Aquí tengo el ángulo A, ponerle la medida del ángulo A, que va a ser congruente con ¿cuál? Con la medida del ángulo D. Tengo el ángulo, puedo tomar de abajo, de abajo, el de arriba, cualquiera, C, que va a ser congruente con el ángulo B, con la medida del ángulo B. Pasó ahí. Tengo aquí también el ángulo, la medida del ángulo E, que va a ser congruente a la medida del ángulo, ¿cuál? H. Tengo el ángulo F, que va a ser congruente con el ángulo G. Muy bien, esos son los ángulos opuestos que tengo. Le pongo congruente, significando de que tienen la misma medida. Es decir, A y D tienen la misma medida, B y C miden lo mismo, F y G miden lo mismo, E y H también miden lo mismo. Aquí tengo este ejercicio bastante fácil, y la pregunta que yo le haría aquí, si este ángulo que está aquí mide 78 grados, ¿cuánto mide este? Es decir, si son opuestos por el vértice, significa que este ángulo es congruente con el ángulo X, por lo que el ángulo X mide lo mismo que el ángulo que ya tengo, es decir, 78 grados. Ahí lo tengo. Fácil. Aquí tengo este ejercicio con ecuaciones para resolver. Esto solamente es una representación gráfica, pues puede ser que cuando encontremos las medidas de estos ángulos midan más o midan menos y así por el estilo. Pero vamos entonces a resolverlo para ver cuánto mide cada ángulo. Deben tener la misma medida, eso sí es claro. Entonces, para esto voy a decir lo siguiente, que 2x más
6, voy a igualarlo, va a ser igual, o sea, toma este ángulo que está aquí, va a ser igual al otro ángulo, que es este, 10x más 30, es decir, 10x más 30. Todo esto está en grado, ¿verdad? Todo esto está en grado. Todo esto está en grado. Grado, por si acaso. Entonces voy a comenzar a resolver. Voy a tener 2x acá. Ese 10 que está más lo paso menos. Ya esto lo explico en otro video, el procedimiento. Pasa menos. ¿Vieron? Ese más 10 que estaba más o pasó menos. Pongo el signo de igual, bajo el 30, menos ese que está más acá, el más 6, pasa menos. Por lo que voy a tener 2x menos 10x, queda 8x. Igual 30 menos 8, ¿eh? Menos 8. Más menos, queda menos, ¿verdad? 30 menos 6, ¿cuánto queda? 24. Por lo que x será igual a 24 dividido entre menos 8. Eso es dividido, ¿eh? Está dividiendo ahí. Por lo que x será igual a 24 entre menos 8, que es menos 3. Y aquí ya tengo el valor de x. Lo que resta es encontrar el valor de cada ángulo. Para eso voy a traer cada uno de los ángulos aquí abajo. Voy a comenzar con el ángulo A, que es 2x más 6. Comienzo a hacer la sustitución. Digo que 2 por el valor de x y le sumo 6. ¿Cuánto vale x? X vale menos 3. Entonces, donde va x, miren, donde va x voy a poner su valor, que es menos 3. Cuando digo más por menos, es menos 2 por 3 es 6. Más 6, este que está aquí lo bajo, ¿verdad? Será igual. Será igual. Será igual acá también. Menos 6 más 6 es igual a 0 grados. 0 grados. Es decir, que el ángulo A es igual a 0 grados. Ahí lo tengo. Voy a seguir con el ángulo B, que es 10x más 30. Voy a bajar el 10. Voy a decir que 10 por el valor de x, y a eso le voy a sumar 30. Todo esto, como ustedes saben, está en grado. Todo está en grado. ¿Cuánto vale x? Aquí lo tengo, aquí abajo ya. Y x vale menos 3. Donde va x, que es esta, voy a poner menos 3. Ahí lo están viendo. Entonces aquí voy a tener que 10 por 3 son 30, más por menos es menos. Menos 30. Todo eso queda en grado. Más 30, que es ese que está ahí.
menos 30 más 30, ¿cuánto da eso? 0 grados. Por lo que el ángulo B es igual a 0 grados. Y ahí lo tengo. Y ahí ya he resuelto el ejercicio. Como ustedes pueden ver, al final se determinó que los dos ángulos miden lo mismo. Por lo que puedo decir finalmente, ya que he hecho todas las comprobaciones, que el ángulo A es congruente con el ángulo B.